Es importante empezar hablando por qué psicología transcultural. Aquí presentaremos la definición de Brisling, Lohner y Thorndike en 1973, que lo entienden como el estudio empírico de miembros de varios grupos culturales que han tenido diferentes experiencias que lo conducen a diferencias predecibles y significativas en su conducta. En la mayoría de tales estudios, los grupos bajo estudio hablan diferentes lenguas, son gobernados por unidades políticas diferentes entre sí. Ahora, la cultura en sus primeros usos era un nombre de proceso, el cuidado de algo, básicamente las cosechas o los animales, cómo promover el desarrollo, crear un ambiente artificial de condiciones óptimas para el crecimiento de los organismos jóvenes. Ahora entendemos la cultura como la creación de mundos sociales con sus propias maneras de hacer las cosas, y esta nace siempre que las personas toman parte de una actividad conjunta durante un periodo de tiempo. Así entendemos que la cultura y la mente se encuentran en una estrecha relación. Uno de los puntos más importantes de la actividad de pensar es saber en qué consiste, cuáles son sus formas y sus leyes, por medio de qué procedimientos pensamos y estructuramos el conocimiento para explicar con sustento la realidad del mundo que nos rodea. Por ello es necesario reconocer que la lógica es el resultado y generalización del desarrollo del conocer. El pensamiento del hombre es producto de la transformación del mono al hombre, que al mismo tiempo es producto del trabajo y su relación con el medio social. La práctica social entonces fue la principal fuerza motriz para el surgimiento del desarrollo del hombre, como ser pensante. Todo conocimiento humano surge con la práctica, el cual se haya vinculado con la sensación, la percepción y la representación, las mismas que contribuyen a reflejar en el pensamiento del mundo material, es decir, el mundo exterior. El pensamiento se estudia desde diversas ciencias, como son la psicología, la lógica formal, la lógica dialéctica, la matemática, entre otras. El pensar se inicia con la creación de imágenes mentales en nuestro cerebro, las mismas que integramos, emparejamos, proyectamos o asociamos con conceptos o esquemas que tenemos memorizados. De esta forma representamos las situaciones del mundo y de nosotros mismos en un proceso simbólico, por lo que el pensamiento nos permite prever lo que sucederá, evaluar las consecuencias de nuestros actos, anticipar para evitar episodios desfavorables y promocionar los que más nos beneficien. Al hablar de pensamiento, se tiene que abordar también el razonamiento. El razonar consiste en producir juicios. Los juicios tienen la forma de proposición, es decir, de una oración. Por ejemplo, esta mesa es verde. Los elementos que nos permiten razonar también nos permiten ir de lo dado a lo que todavía no sabemos o no ha ocurrido, pues al haber creado un juicio podemos conectarlo con otro y producir una secuencia causal o deductiva entre ellos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, y posteriormente conocemos a Juan, y construimos el siguiente juicio: Juan es un hombre. Con los dos juicios anteriores podemos extraer la conclusión de que Juan es mortal. Por lo que entendemos de lo anterior, el pensamiento que nos permite entender todo aquello que nos rodea y razonar operaciones específicas sin la necesidad de presenciar de las cosas para que éstas existan es el pensamiento lógico formal. Problema de investigación. ¿Existen diferencias entre personas de diferente contexto cultural y nivel educativo al resolver un problema de relaciones espaciales? Marco teórico. Uso de niveles de análisis. Comenzaremos con el análisis filogenético. El lenguaje es una facultad propia del ser humano. Con respecto al origen, la teoría neodarwiniana afirma que la vida compleja derivó de formas más simples y elementales a lo largo de los periodos geológicos. En este proceso hubo diversas variaciones genéticas que se fueron transmitiendo de generación en generación, dando lugar a una nueva especie distinta de la anterior. Asimismo, los procesos evolutivos se encargaron de ir seleccionando los rasgos genéticos pertinentes para que tomara lugar una de las mayores manifestaciones filogenéticas, el lenguaje articulado, que en valoración de la comunidad científica marcó una línea imborrable entre el reino animal y la raza humana.
Se puede definir el lenguaje como la capacidad que conservan los hombres para simbolizar lo que piensan o sienten, teniendo una presencia universal en todas las diferentes culturas. Hablar sobre el lenguaje conlleva hablar sobre la mente. Una de las teorías más mencionadas que introduce el tema de la mente en la evolución fue postulada por Popper, quien enfatizó la actuación de la selección natural en la relación mente-cuerpo del hombre. Declaró que la selección natural abogaría por el surgimiento de una conciencia. Así, según Fodor, no hay razones a priori para sostener que la mente es resultado de adaptaciones biológicas como lo definen los psicólogos evolucionistas, pues es posible que una o varias mutaciones genéticas puedan producir cambios radicales de ciertos rasgos fenotípicos. Dentro de los teóricos que apoyan esta idea se encuentran Stephen Jay Gould, quien afirma, aún la operación más estricta de un darwinismo puro, construye organismos llenos de partes y comportamientos no adaptativos. Todos los organismos evolucionan como conjuntos complejos e interconectados, no como conjuntos laxos de partes separadas, cada una optimizada de manera independiente por medio de la selección natural. En su trabajo clásico, Las enjutas de San Marco y el paradigma panglosiano, una crítica del programa adaptacionista, Stephen Jay Gould y Richard Lewontin plantean que el humano, su mente, puede ser un producto secundario de otros órganos funcionales. Aunque estos órganos pueden ser resultado de la selección natural, la mente humana puede ser un subproducto o un producto secundario de los mismos. El ejemplo que ilustra lo anterior son las pechinas de las iglesias que son decoradas con pinturas religiosas, pero que su función original no es la difusión de la religión, sino un producto arquitectónico secundario que surge de montar una cúpula sobre una base cuadrada. Bajo esta perspectiva, Gould y Lewontin consideran que seguramente ciertas capacidades cognitivas de los seres humanos son productos secundarios de otros órganos funcionales. Si la observación de estos biólogos es correcta, no es obvio que los módulos de la mente sean, como lo sugieren los psicólogos evolucionistas, adaptaciones producto de la selección natural. Vygotsky, siguiendo la teoría de Marx respecto a la sociedad, conocida comúnmente como materialismo histórico, desempeñó un papel fundamental en el pensamiento. De acuerdo con Marx, los cambios históricos que se producen en la sociedad y en la vida material conllevan al mismo tiempo otros cambios en la naturaleza humana, en la conciencia y en la conducta. Aunque este proyecto ya había sido repetido por otros muchos, Vygotsky fue sin duda el primero que trató de relacionarlo con las cuestiones psicológicas específicas. Empeñado en esta tarea, elaboró, basándose en el concepto de Engels acerca del trabajo humano y uso de las herramientas, la idea de que a través de estos el hombre cambia la naturaleza y simultáneamente se transforma a sí mismo. Ahora, para Engels, la especialización de la mano significa la herramienta, y esta presupone la actividad específicamente humana, la reacción transformadora del hombre sobre la naturaleza, ya que el animal utiliza la naturaleza exterior e introduce cambios en ella pura y simplemente con su presencia, mientras que el hombre, mediante sus cambios, la hace servir a sus fines, la domina. Es esta la suprema y esencial diferencia entre el hombre y los demás animales. Vygotsky amplió brillantemente este concepto de mediación en la interacción hombre-ambiente al uso de los signos, así como la de los utensilios, al igual que los sistemas de herramientas y los sistemas de signos, lenguaje, escritura y números. Han sido creados por las sociedades a lo largo de la historia humana y cambian con la forma de sociedad y su nivel de desarrollo cultural. Vygotsky estaba convencido de que la internalización de los sistemas de signos culturalmente elaborados acarreaba transformaciones conductuales y creaba un vínculo entre las formas tempranas y tardías del desarrollo del individuo. Así pues, para Vygotsky, siguiendo la línea de Marx y Engels, el mecanismo del cambio evolutivo del individuo halla sus raíces en la sociedad y la cultura. Entonces, para Vygotsky, las herramientas psicológicas son formaciones artificiales. Por su naturaleza, ellas son sociales y no orgánicas o dispositivos individuales. La inclusión del instrumento suprime y hace innecesaria toda una serie de procesos naturales, cuya labor pasa a ser desempeñada por el instrumento. Siguiendo la línea, Leontiev propone un nuevo modelo, con el cual la inserción de artefactos culturales en las acciones humanas fue revolucionario, ya que la unidad básica de análisis ahora se sobrepone a la división cartesiana entre la persona y la intocable estructura social. El individuo ya no puede ser entendido sin su medio cultural y la sociedad ya no puede ser entendida sin la agencia de las personas que utilizan y producen artefactos. Análisis ontogenético.
Etapa operacional concreta y etapa operacional formal. Estadio concreto. El pensamiento operacional concreto actúa sobre la realidad y los sucesos tangibles y directamente percibidos. La dependencia de lo sensible obliga al niño operacional concreto a utilizar un razonamiento empírico deductivo secuencial y fundamentado esencialmente en la prueba por acierto y error. Por ejemplo, ante el siguiente enunciado, si Ana es más alta que Luisa, pero más baja que Carmen, ¿quién es la más alta? Un niño que se encuentra dentro de esta etapa necesitará realizar un dibujo o emplear objetos para poder resolver este problema. Estadio formal. El comienzo del estadio operacional formal se sitúa alrededor de los 11 años. Su inicio de forma gradual tiene lugar en un contexto evolutivo complejo que no debe ser dejado de lado. Los cambios en la afectividad y en el comportamiento social ocurren de forma simultánea a los que se producen en el pensamiento. Siguiendo la noción de Piaget, se pueden distinguir subestadios. Estadio formal A, de preparación, en el que la aprehensión del problema no es inmediata o se limita a ciertas situaciones o elementos de la situación. Estadio formal B, donde la nueva estructura intelectual se ha constituido ya. Se señala un punto de inflexión en el pensamiento adolescente que tiene lugar alrededor de 14 a 15 años. Para poder comprender mejor este apartado, es necesario mencionar los silogismos, que son un medio objetivo engendrado durante el proceso de desarrollo de la actividad cognitiva. Representa el conjunto de apreciaciones independientes obligatoriamente relacionadas entre sí. Es decir, se presentan dos frases, la primera de las cuales vendría a ser: los metales preciosos no se oxidan. Esta frase tiene carácter de conclusión general y representa el gran mensaje. Y la segunda frase vendría a ser: el oro es un metal precioso, que es una conclusión parcial y representa el pequeño mensaje. Estas frases no son percibidas por una conciencia desarrollada como frases aisladas y solo situadas una al lado de otra, sino la conciencia de una persona intelectualmente avanzada percibirá estas dos frases como una relación lógica de la cual se deduce la siguiente conclusión, es decir, el oro no se oxida. Tal conclusión no exige ninguna experiencia personal y se lleva a cabo con ayuda del silogismo, un medio creado objetivamente a lo largo de la historia. ¿Por qué es necesario, según Piaget, llegar al estadio formal? Se puede señalar dos elementos claves para explicar esa pregunta. El primero procede de las limitaciones desequilibradoras del estadio anterior, especialmente del hecho que tiene las operaciones cognitivas solo pueden actuar sobre datos tangibles y de forma alterna y sucesiva. El segundo es la tendencia teleológica del conocimiento a sobrepasar la realidad, a desligarse espacio-temporalmente de ella, lo que no sería posible con el limitado repertorio operacional concreto, y requiere del desarrollo de nuevas operaciones que actúen no solo sobre las proposiciones, sino también sobre las propias operaciones para generar un conocimiento virtual al margen del contacto con la realidad. ¿Influye el contexto social sobre el desarrollo cognitivo? Ingelder y Piaget en 1955 reconocen que los factores sociales y un ambiente enriquecido ejercen una poderosa influencia sobre el desarrollo cognitivo. El tránsito de la etapa operacional concreta a la operacional formal no surge de la nada, y la variabilidad en el momento de aparición en cada tipo de ambiente no permita que sean atribuidos de manera exclusiva a la maduración. Ejemplo. Pongamos de ejemplo a la persona A y a la persona B. La persona A, que pasa de la etapa operacional concreta a la etapa operacional formal en un contexto lleno de estímulos enriquecedores, como por ejemplo buena educación escolar, conocimiento de realidades distintas a las suyas, mayor acceso a fuentes de conocimiento,
suele tener menos problemas de adaptabilidad que una persona que no tiene esos beneficios. Por ende, mientras que la persona A aprende con mayor facilidad el lenguaje figurativo debido a que probablemente haya visto estos ejemplos en el colegio o en la televisión, la persona B le resultará difícil interpretarlo de la misma forma, debido a que no ha podido observar previamente esto. Análisis microgenético. Tolman y colaboradores definen el razonamiento como la práctica de proporcionar razones para lo que hacemos, pensamos o decimos a otros sobre lo que creemos está firmemente establecido en nuestros patrones aceptados de comportamiento. En ese sentido, se observa dos vertientes. La primera consta de un estudio del razonamiento basado en las reglas formales, las cuales, como su nombre lo indica, hace uso de la lógica formal, cuyos ejemplos se presentarán más adelante, y estas priorizan estudiar lo que sucede antes del razonamiento o después de este, mientras que la segunda vertiente busca estudiar el propio proceso de razonamiento, añadiendo componentes no sintácticos, semánticos o pragmáticos a dicho proceso. Siguiendo la segunda vertiente mencionada, en esta tenemos que explicar tres conceptos necesarios. Primero tenemos los marcos, un concepto planteado por Marvin Minsky en 1975, y se trata de estructuras de datos que representan una situación estereotipada, la cual es tomada de la memoria con la finalidad de procesar situaciones nuevas o cambios importantes en la visión de un problema. Por ejemplo, en función del marco de un aula de clase, se crean expectativas para el sujeto que se dispone a cruzar la puerta, como ver pupitres, paredes, pizarra y una determinada disposición de estos elementos. Tiempo después, el propio autor actualizó esta definición, indicando que un marco es como una terminal en la cual se pueden conectar otras estructuras más concretas para dar lugar a la representación exacta de un determinado objeto. Luego tenemos los guiones. Nacieron con la intención de que los ordenadores llegaran a comprender historias. Los guiones son un paso más en la comprensión de lo trivial, de esas situaciones que le resultan tan simples al hombre de la calle y que sin embargo se le hacen tan difíciles al científico cognitivo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que en un restaurante la camarera nos traerá la comida que pedimos, mientras que si le pedimos un par de zapatos o le encontramos en un autobús y le pedimos comida, reaccionará como si hubiéramos dicho algo extraño? Un guión describe una secuencia estándar de acontecimientos que pertenecen a un determinado contexto. En ese sentido están basados en la concepción episódica de la memoria. El guión va a determinar la secuencia de acciones estereotipadas que se llevan a cabo en una situación bien conocida, tal como la situación del restaurante. Algunos autores encontraron que los guiones no están almacenados de un modo tan preciso como se pretendía, sino que tenían una estructura difusa. Bower y colaboradores encontraron confusiones entre guiones semejantes, lo que indicaba que los guiones no se basan directamente en experiencias reales, sino que intervienen en algún tipo de abstracción. A partir de ello, Shank en 1981 diferencia cuatro tipos de memorias. Memoria de sucesos. Durante un breve periodo de tiempo se recuerdan los sucesos concretos tal como ocurrieron. Posteriormente se olvidan los detalles y permanecen los acontecimientos generalizados con algunos detalles interesantes o poco usuales. Memoria de sucesos generalizados. Se compone de una abstracción de las características comunes de un conjunto de sucesos. Memoria de situaciones. Contiene información sobre situaciones específicas en general. Se diferencia de la memoria de sucesos generalizados en que las situaciones a que hace referencia abarcan un rango más amplio de casos específicos. Por ejemplo, ir de compras en lugar de ir al supermercado que entrarías dentro del grupo anterior. Memoria de intenciones. Es más abstracta, solamente hace referencia a los objetos que se persiguieron en una determinada acción y el modo de conseguirlos. Por último tenemos el esquema, desarrollado por Rumelhart y Norman. Proponen una teoría basada en una concepción prototípica del significado. Un esquema sería una estructura de datos para representar los conceptos genéricos almacenados en la memoria. Los esquemas integran el conocimiento y la forma de utilizarlo contienen, por lo tanto, el significado de los conceptos. Y sus características son que contienen variables, pueden encajarse unos en otros, representan conocimientos a diferentes niveles de abstracción, representan conocimientos más bien que definiciones, son procesos activos y son mecanismos de reconocimiento cuyo procesamiento apunta a la evaluación de la bondad de su ajuste con los datos que éstas procesan. Análisis histórico-cultural. Los primeros intentos de enfocar los procesos psíquicos del hombre como producto evolutivo datan de la segunda mitad del siglo pasado y corresponden a Darwin y a su seguidor Spencer. Estos grandes pensadores trataron de estudiar el desarrollo de las complejas formas de actividad psíquica.
Ellos quisieron determinar cómo a lo largo del proceso evolutivo las formas elementales de acomodación biológica se convertían en complejas formas de adaptación. Esta dirección, totalmente justificada durante el estudio comparativo de las formas en que se desarrolla la psiquis en el mundo animal, se vio en un callejón sin salida al estudiar la evolución de la actividad psíquica del hombre. La idea de que el desarrollo individual reproduce el desarrollo de la especie, ley biogenética o ley de recapitulación, resultó ser muy poco productiva y condujo a conclusiones superficiales y muy reaccionarias. Por ejemplo, que el pensamiento de los pueblos atrasados se asemeja al pensamiento de los niños, y que ello evidenciaba la deficiencia racial de los pueblos subdesarrollados. Por otra parte, la escuela sociológica francesa se esforzaba en demostrar que las principales formas de la vida psíquica humana eran producto de su vida social. Ya a principios de nuestro siglo, el sociólogo francés Durkheim supuso que muchos de los procesos psíquicos no manifestaban la vida interna del espíritu ni eran resultado de una evolución natural, sino que tenían un origen social. No obstante, los trabajos de la escuela psicológica francesa tenían una serie de deficiencias que hacían admisibles todos sus planteamientos. Al analizar el papel del factor social en la formación de la conciencia individual, la escuela sociológica francesa rechazaba este proceso como una influencia del régimen socioeconómico y las formas reales de actividad social en la conciencia del individuo. Enemiga del enfoque histórico materialista, dicha escuela analizaba el proceso solo como una interacción entre las representaciones colectivas y la conciencia individual, e ignoraba por completo las formas sociohistóricas concretas del régimen social y la práctica del hombre. Al estudiar el trabajo y las relaciones productivas como un fenómeno de la actividad individual del ser humano, Durkheim enfocaba la sociedad como una esfera de representaciones colectivas, religiones y convicciones. Él afirmaba que precisamente estas formaban la fuente social que posibilitaba la vida psíquica individual. Este concepto básico determinaba toda la ulterior labor tanto del propio Durkheim como de la escuela sociológica francesa. Entonces, Lévi-Brul llegó a la conclusión de que el pensamiento en esa etapa seguía sus propias leyes, era prelógico, difuso por su estructura y que funcionaba en base a las leyes de complicidad, o sea, poseía un carácter místico que no reflejaba para nada las relaciones prácticas entre el hombre y la realidad circundante, sino un sistema de creencias y representaciones originadas por la magia primitiva. Más adelante, Rivers, en 1926, llega a la conclusión de que los hechos observados por Lévi-Brul indicaban más bien el que los seres humanos que habitaban en condiciones históricas primitivas pensaban de la misma forma que el ser humano de hoy. Las únicas particularidades de su pensamiento consistían en que ellos generalizaban los hechos del mundo exterior en otras categorías, diferentes a las que acostumbramos utilizar nosotros. El anterior debate es el contexto en el que surge la investigación transcultural dirigido por Alexander Lurie y sus colaboradores en 1974 a 1980. Su trabajo fue analizar la formación sociohistórica de los procesos psíquicos, determinando la selección de las condiciones en las que se pudiera obtener los resultados más representativos. Dichas condiciones son las de las regiones soviéticas apartadas en los comienzos de los años 30, debido a la radical transformación del régimen socioeconómico y del nivel cultural, trayendo a cotación además el contexto de transformación revolucionario de las relaciones sociales al ser eliminadas las relaciones clasistas, dominación-sumisión. Entonces, Uzbekistán se convirtió en una república con la agricultura colectivizada, al mismo tiempo que se iba desarrollando la industria. Así, las recientes formas económicas engendraron nuevas actitudes sociales, como la discusión colectiva de los planes laborales, la contabilidad y la rectificación de errores cometidos. Para comprender el segmento de la investigación de Luria sobre el razonamiento, es necesario saber qué es el pensamiento que permite realizar deducciones y conclusiones en base a los fenómenos percibidos, apoyándose no solo en su experiencia personal, sino también en esquemas del pensamiento lógico que se forman en la correspondiente etapa de desarrollo de la actividad cognitiva. La aparición de los códigos lógico-verbales permite abstraer los rasgos esenciales de los objetos y así relacionarlos con categorías generales, lo que conduce a la formación de aparatos lógicos más complejos. Estos últimos son los que posibilitan la producción de conclusiones sin la necesidad de una experiencia activo-visual propia, así como adquirir nuevos conocimientos mediante la vía discursiva, lo que garantizó el pase de la conciencia sensorial a la racional, considerado por los clásicos del marxismo-leninismo como uno de los fenómenos más destacados de la historia universal.
Uno de los medios subjetivos engendrado durante el proceso de desarrollo de la actividad cognitiva es el silogismo, que representa el conjunto de apreciaciones independientes obligatoriamente relacionadas entre sí. Ahora, al hablar de silogismos tenemos que mencionar necesariamente a Aristóteles, el fundador de la lógica a título de ciencia, y dos razones lo demuestran. Primero, es la primera persona con clara conciencia filosófica que separa la indagación lógica de otro saber. Aún en Platón, por ejemplo, la dialéctica está en constitutivo nexo con la metafísica. Y segundo, es quien por primera vez concibe y realiza una exposición sistemática de los filosemas lógicos. Él mismo lo advierte, al reclamar, en el último capítulo de su obra, el mérito de haber creado una nueva disciplina frente al arte, exento de los principios universales, de los retóricos. La silogística descubre entonces aquella forma del pensamiento por medio de los cuales, con ayuda de un concepto intermedio, es posible subsumir un concepto en otro o no. Ahora, volviendo a la investigación de Luria, los sometidos a las pruebas de deducción y razonamiento integraban uno de los siguientes grupos. Grupo principal o grupo 1, 15 vecinos de aldeas alejadas que nunca habían estado durante un tiempo más o menos grande en las ciudades y que no tenían una educación especial. Y el grupo número 2, 5 activistas cooperativistas jóvenes que habían tenido una breve instrucción escolar, de 1 a 2 años. Las personas del primer grupo no comprendían el silogismo como un sistema lógico, sino más bien las tres oraciones como frases aisladas. Además mencionaban que no podían opinar sobre algo que no habían visto o experimentado, porque no querían engañar a nadie. Entonces se negaban a hacer una conclusión del mensaje sobre el cual no había una experiencia propia, presentaban desconfianza hacia cualquier operación lógica. Aquí podemos ver un ejemplo. Se le ofrece el silogismo: los metales preciosos no se oxidan. El oro es un metal precioso. ¿Se oxida el oro? A lo que el sujeto experimental, Kurt, vecino de 18 años de la aldea apartada, analfabeto, respondía al silogismo: ¿los metales preciosos se oxidan o no? ¿El oro se oxida o no? Mientras que los que ya tenían una forma de pensamiento teórica ya establecida, antes que nada se fijaban en la estructura lógica general y reproducían de forma fácil la relación entre el gran y pequeño mensaje, formulando sin dificultad la respuesta ante la pregunta que supone dicha correlación lógica. Por ejemplo, se le ofrece el silogismo: el algodón puede crecer solo allí donde hace calor y el clima es seco. En Inglaterra hace frío y humedad. ¿El algodón puede crecer en Inglaterra? A lo que el sujeto experimental Akbar, de 26 años, con 2 años en la cooperativa, semianalfabeto, respondía: no, si hace frío y humedad no puede crecer. Entonces, se observan tres razones que limitan considerablemente las posibilidades de su pensamiento teórico-lógico-verbal. La primera radica en la desconfianza hacia el mensaje inicial, en la incapacidad de admitirlo como base de las futuras conclusiones. Los sujetos ignoran por completo el mensaje, razonando en base a la experiencia personal. La segunda es que para los sujetos los mensajes del silogismo no tenían un carácter universal y eran percibidos más bien como declaraciones parciales. Naturalmente, un mensaje parcial no crea el sistema lógico requerido. La tercera es que el silogismo se desintegraba fácilmente en tres frases independientes y aisladas que no formaban un sistema lógico unificado. Aunque los sujetos del primer grupo podían utilizar con bastante objetividad el sistema de conexiones lógicas cuando éstas pudieran apoyarse en su experiencia personal, perdían dicha capacidad cuando no habían tenido experiencia directa sobre el tema de la pregunta que se les hacía, aunque el evaluador les brindara información del mismo. Mientras que los sujetos del segundo grupo podían percibir el silogismo como tierra fértil para el ulterior razonamiento, el razonamiento que se desarrollaba en el conocimiento habitual, pero poco a poco se iba trasplantando a otras esferas, adquiriendo así los rasgos de una deducción lógica verbal abstracta. Bishop, en su libro Enculturación matemática, ha argumentado la propuesta de que existen 6 actividades universales esenciales que construyen el fundamento para el desarrollo de las matemáticas en las diferentes culturas. Esta propuesta se fundamenta en el reconocimiento de que estas prácticas invariantes se encuentran presentes en distintas sociedades y culturas, las cuales son contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar. Además, Bishop menciona que las ideas matemáticas son, en esencia, productos de diversos procesos y podríamos plantear la hipótesis de que el carácter de esos productos es muy posible que difieran de una cultura a otra. Zaslavsky en Enculturación matemática menciona
que distintas fuentes le comunicaron el empleo de conchas de cauri en pueblos denominados primitivos para desarrollar sistemas capaces de representar 24.000, 64.000 y en un sistema en el pueblo Ispo de hasta 96 millones. Ahora, Lancy en 1983, en uno de sus estudios más exhaustivos de contar que se llevó a cabo en Papúa Nueva Guinea, en la que pudo analizar más de 225 sistemas de contar, pudo agruparlos en 4 grupos. Tipo 1, sistemas basados en contar con partes del cuerpo. Tipo 2, sistemas que emplean piezas como por ejemplo varillas. La base numérica suele estar entre 2 y 5. Tipo 3, bases mixtas de 5 y 20 que emplean nombres de números compuestos como 2 manos y un pie para denotar 15. Tipo 4, sistemas de base 10 con varios nombres discretos para los números en vez de nombres compuestos. Estudios como los anteriores nos convencen, si es que hace falta, de que no hay simplemente dos sistemas numéricos, el civilizado y el primitivo, como solía establecer la creencia convencional, sino una rica variedad de sistemas que varían en función de la necesidad relacionada con el entorno, tanto físico como social. Así, los números se anotan de muchas maneras diferentes en distintas sociedades, como por ejemplo mediante muescas, trozos de tiza, jeroglíficos, quemaduras en madera, ábacos, cuencas y quizá el método más intrigante de todos, haciendo nudos en cordeles. Los incas no tenían ningún sistema de lenguaje escrito, pero en una sociedad tan desarrollada como la suya había una clara necesidad de contar y anotar de una manera cuidadosa y sistemática. Entonces el quipu era el método empleado, que se puede visualizar en esta cultura como ejemplo de matemáticas congeladas. La cuchara está a la izquierda del cuchillo. El plato está a la derecha del cuchillo. El tenedor está enfrente de la cuchara. La taza está enfrente del cuchillo. ¿Cuál es la relación entre el tenedor y la taza? Que están en diferentes posiciones. Y que por ejemplo, la cuchara está mirando hacia el plato y el cuchillo está mirando con la taza, ¿no? Entonces, entre el tenedor y la taza, ¿qué pasa entre ellos dos? Entre el tenedor y la taza. Que entre el tenedor y la taza. Que no sé, o sea que no están en la misma dirección, ¿no? Están diferentes. Que está al costado de la taza, no al costado, no. Sí, casi al costado. Ahora te voy a leer un problema y quiero que me respondas lo que creas que es correcto. La cuchara está a la izquierda del cuchillo. El plato está a la derecha del cuchillo. El tenedor está enfrente de la cuchara. La taza está enfrente del cuchillo. ¿Cuál es la relación entre el tenedor y la taza? ¿Cuál es la relación del tenedor y la taza? ¿Deseas que lo vuelva a leer? Sí. La cuchara está a la izquierda del cuchillo. El plato está a la derecha del cuchillo. Ya. El tenedor está enfrente de la cuchara. Y la taza está enfrente del cuchillo. ¿Cuál es la relación entre el tenedor y la taza? Que los dos están a la derecha. Gracias. Materiales y procedimiento. Para el trabajo de campo que se realizó se requiere una tarjeta con lo siguiente escrito. La cuchara está a la izquierda del cuchillo. El plato está a la derecha del cuchillo. El tenedor está enfrente de la cuchara. La taza está enfrente del cuchillo. Y la pregunta, ¿cuál es la relación entre el tenedor y la taza? Entonces, se le pide al sujeto que trate de resolver el siguiente problema y se le lee lo escrito en la tarjeta. Resultados.
El sujeto 1 comprende la tarea y se acerca a la respuesta correcta, mientras que el sujeto 2 comprende la tarea, pero no logra formar el modelo mental para llegar a la solución adecuada. Discusión. Baddeley y Hitch postularon un modelo multicomponente de memoria de trabajo según el cual la memoria de trabajo proporciona almacenamiento temporal y manipulación de la información necesarias para tareas cognitivas complejas como comprensión del lenguaje, aprendizaje y razonamiento. Además, encontramos un controlador atencional, al que llamaron el ejecutivo central, que funciona como enlace entre la memoria a largo plazo y dos sistemas subsidiarios. Estos sistemas combinan la capacidad de almacenamiento temporal de información con un grupo activo de procesos de control, que permite que la información sea registrada intencionalmente y mantenida dentro del subsistema, y que son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Siguiendo dicho modelo, podemos comprender lo que sucede con el sujeto número 1, que se encuentra muy cerca de la respuesta correcta, debido a que como ha laborado como profesora de educación inicial, ha tenido el hábito de la lectura, y Baddeley plantea que el sistema de la agenda visoespacial, que es el que se encargaría de resolver un problema planteado como en el ejercicio, se encuentra involucrado en tareas de lectura diaria. Con respecto al sujeto 2, se puede apreciar que el fallo se encuentra en el sistema de bucle fonológico, debido a que, como menciona Baddeley, fonológicamente las secuencias similares son más propensas a errores porque tienen menos características distintivas y en el problema se repiten las palabras izquierda y derecha, lo que para una persona que no presenta el hábito de leer le provoca mayor dificultad retener. El presente trabajo nos permitió obtener las siguientes conclusiones. Primero, la evidencia científica indica que no hay principios transculturales y universales de racionalidad, lógica y razonamiento. Segundo, el debate de relativismo lógico o la existencia de universales continúa con las investigaciones de las ciencias sociales y cognitivas. Y tercero, los artefactos culturales modifican el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Con respecto a las funciones, la señorita Marilia se encargó del marco teórico, el trabajo de campo y la discusión, mientras que el joven Zico estuvo a cargo de la introducción, las conclusiones, los agradecimientos y la edición del video. Antes de finalizar el video, nos gustaría agradecer primero a la universidad que nos brinda educación y favorece el crecimiento constante. Segundo, al profesor a cargo del curso que nos ha brindado la posibilidad de producir el presente video. Y tercero, a las personas que accedieron a participar de las pruebas y nos permitieron arribar a las diferentes conclusiones ya expuestas.